Tao Te Ching, traducción y prólogos y comentarios de Leonor Calvera. Prólogo. Lao Tse. Lao Tse y Confucio constituyen las dos figuras sobresalientes de China, que destacan sus perfiles en apariencias antagónicas en el cuadro de vida y costumbres de las primeras épocas de historia. La persona real de Confucio no ha sido nunca puesta en duda, en cambio que haya existido Lao Tse es un tema controvertido. Sima Qingchen, el más famoso cronista de Centurión antes de la era cristiana, tomó francamente partido de la verdad existencia del viejo maestro. Da como fecha aproximada de nacimiento 604 a.C. Esto es, el tercer año de reinado de Ting Wan. Otros datos que nos ofrecen son de acuerdo bastante unánime respecto al sitio que a la vez viera la luz a Lao Tse, la villa de Xuchen, distrito Li, provincia Q, que se fue archivero del ministerio de los Zhou. Confucio hubo de acudir a verlo mientras ejercía dicho cargo para exponerle sus dudas y preguntas de lo que tocaban las cuestiones rituales y históricas. Tal vez la entrevista no haya sido como acontecía realmente. De ser así, importa que haya fraguado porque de este modo adquiere presencia sensible el enfrentamiento de dos grandes corrientes de pensamiento, dos enfoques del mundo necesariamente antitéticos, el de atenerse a la forma para desbrozar el camino hacia la probable esencia, es decir, lo exterior moldeado, lo interior, Confucio, y en cambio lo inverso, la conducta recta a partir de la esencia predeterminada, de Lao Tse. No obstante, uno y otro, empirista y metafísico, coinciden en un punto axial de la ética. Por caminos divergentes, la ética adelanta algo es similar al respecto del por lo viviente. Es parecencia de buscar que por la pasta como bien. Asimismo, la tradición afirma que Lao Tse tuvo un encuentro decisivo con Xin Xin, a Juan Kuk Juan, una guerrera del oeste del reino, tras la cual hubo un emprender una partida sin un retorno del país, donde había vivido, tal vez rumbo al occidente. La época en que toca vivir a Lao Tse, tiempo corrupto de Confucio, desorden, habría sido la causa que provoca la desesperación, determinar el alejamiento definitivo. No es posible sustraerse al filo poético de la leyenda de Lao Tse, viejo maestro que predicara la adhesión al Tao, como medida que nunca perderá. No muere una persona física, sino desaparece fundido en las sombras y las luces del lingoto. El nuevo cambio. Tao Te Ching. Tao Te Ching. La obra de Lao Tse fue conocida como tal sin nombre específico hasta la dinastía Han. El emperador Jiang Wenti, 179 y 157 a.C., llamaba esta doctrina como Juan Lao, porque creía que el primer emperador de China, Juan Ti, era quien lo había iniciado y desarrollado luego del viejo maestro. Poco después, ya bajo la dinastía de Juan, la teórica de la Serra recibe el nombre de taoísmo, en cuanto denomina Tao Te Ching al tratado del continente. La suerte hubo que sufrir dicho libro fue diversa, conocido como oscurecimiento y otras fértiles florecer, como la de los finales de la dinastía Tang. Había periodos de renacimiento taoísta generando comentarios y variaciones que provocarían aclarar, fijar el texto original. No siempre los resultados fueron precisos y lucidarios, pero cuando los eruditos sabían importar sus profundas ideas en el texto, con la pretensión de que se diera crédito a la antigüedad, esto sumando que durante las generaciones los escritos se realizaban en tablillas de bambú que podían mutilarse con facilidad, multiplicando enormemente los obstáculos de reconstrucción hasta convertirlos en poco menos que insalvables. En la actualidad, la versión de Chunchu, en que se recogen las investigaciones y comentarios de eruditos antiguos y modernos, Fu Xin y Wang Ping, Ma Lun, Hu Qingxi, etc., y Xian, que consulta 84 textos de todas las épocas que se encuentran entre las restauraciones del mayor mérito. Tao Te Ching no siempre discutido nombre de Lao Tse como autor. Anonimato acompañó muchas de sus tradiciones. Lo cierto es que hubo no pocos que, como Giles, lo consideraban una colección de fragmentos de Huang Che, Han Zife y como otros. Confucio, al editar los Qing de la antigüedad, Qing significa el libro, sobre todo referido a lo que carácter religioso, lo incluyó al Tao entre los clásicos. Consiguientemente carece de testimonio que hubiera podido aportar. Tao, ya en épocas de One Piece, se fraccionaba en dos partes y 80 capítulos. Si bien hubo otras divisiones, por ejemplo la dinastía Yuan, que en la obra apareció fragmentada en 68 capítulos,
Este breve tratado dio origen a una inmensa literatura. Las gloriosas comentarios más célebres se deben a Wang Pi, Huang Shan-Yun, Shen Chu, siendo la dinastía Tang el ejemplo de cómo se cosecha la mayor abundancia. La cantidad de explicaciones críticas fue tal que llegaron a confeccionarse catálogos enteros de divergencia del Qian Hun, Tang Min y Tang Shu Min, redactado en 1726. El volumen del análisis de exagenesis que dio lugar permite inferir bastante la actitud de oscuridad del Tao, así como también la de denso contenido. La primera frase del Tao ya nos ubica en un plano en que la atmósfera hace prescindir los desarrollos. El Tao puede expresarse y no es el Tao eterno, vale decir que tenemos que hacer entonces aproximaciones y acercamientos más o menos certeros, más o menos morosos a la entidad esencial que nos puede expresar de expresarse, que se allenden las palabras que aun cuando también se encuentran en el dominio verbal. El Tao para los pelostianos es el orden universo, y en el Qin, sin duda anterior al Tao Te, invita al rey a dirigir al Tao, oscila entre lo eterno y la complejidad de la fundamental, de los dos grandes desórdenes. Lo opuesto en el luego recibirían el nombre de Yin y Yang, en el que usarse y superponer van formando trágicamente universo. He aquí lo constituyen, para la cosmovisión del Qin Qin. La subasta del Tao, Lao Tse da paso a un adelante y saca un Tao de la esfera mundanal, convirtiéndolo en un principio, un obstáculo que como tal siempre es inteligencia y perfecto. Esta causa primera y monada se manifiesta nutriendo y gobernando. El universo que impone merece tal cual el nombre que puede concederle sus limitadas facultades. En tercer sentido, el Tao es virtud de una aceptación vulgar que virtud se constituye en el sendero de los humanos. Deben recorrer arriba el estado inmóvil del Tao. En la obra de la Zen encontramos referencia constante a la posibilidad del nivel del Tao, el trascendente, al que solo puede aludirse, el horizonte que siempre se fuga. Inanimamente cada mora en cada ser, en cada cosa, el Tao en las tres visiones gemas, sus tres grandes tesoros, el amor, la modestia y la humanidad. ¿Cómo obra un sabio que une el Tao con lo que busca fundirse? La propuesta de Lao Tse es similar a aquellas que se dieron en pensar el budismo o el hinduista: no obrar, no hacer, dejar que las cosas fluyan en su eterno devenir, ponerse a su florecimiento, sin apropiarse de madurar. Que el que nada exige, el que nada se adhiere, todo lo tiene, ni siquiera pertenece porque no es suya la vida. Este existir, en lo relativo desde un infinito, desde descubrir la totalidad más ínfima y particular, es la multiplicidad del absoluto primordial, con la figura experiencia mística, puerta de acceso a toda maravilla. Aquí guiada de su opuesto ya no ciegan ni caducan sus leyes, dando lugar al misterio más profundo del misterio. Las prácticas yogicas coinciden que todos los aportes de algunos santos cristianos, los relatos de lo inmediato de la época, la latitud de las experiencias de autoconocimiento, el empleo de ciertas drogas nos orientan estados de la percepción consciente que nos rodea al hombre. Se extingue para ser reemplazada por la inmediatez de los objetos, desapareciendo de la triada perceptor, la percepción o objeto percibido. De este modo queda descubierta la única probabilidad. Una vez dentro de ese mar, el hombre ya no puede reconocer el punto inicial. Ha comprendido que el conocimiento es disolutivo, separatista, divisor, que se opone al saber verdadero de la inteligencia. Por último, del uno, el principal manifestado. Antes de esto, el plano verbal cesa, la situación es inevitable, por cuanto la palabra sea aislamiento, distancia y la única posible transmisión que nos da entonces. Como afirma el viejo maestro, la forma de ser sánscrita sin conceptos. El verbo de sustantivo quedará sin definitivamente desplazado, siendo su destierro la cotidiana lógica. El sabio superior a Lao Tse, místico iluminado, conoce porque no sabe. Se ubica por su inferioridad en los procesos del mundo, en el tercer lugar del cosmos, inmediatamente después del cielo y la tierra. En cambio, no coincide en el hombre medio. Al estar colmado de anhelos, mezcla sus deseos de fluir de las cosas, originando así los desórdenes del universo. La moderna otosiana resulta entonces el héroe inmediato de la metafísica taoísta, a la vez que configura que las vías para acceder al Tao prototípico, que no puede ser otro que nombrado. El sendero de la política, por ejemplo, que en una ocasión vuelve a Lao Tse el hombre con estado contempla desde lo alto cargo que se ocupa del ajetreo permanente del pueblo sin obstruir de esfuerzo para acotacer su gobierno, que no obra, que no hay cosa que gobierne. Es decir, el hombre-estado, modelo de la conducta, debe regir el pueblo de modo similar a como el Tao gobierna las cosas creadas. No determina su movimiento. El peor mal que gobierna puede concluir que es llevar al pueblo a la guerra.
El conflicto bélico indica que quien rige los destinos no ostenta su actitud de desapego, no respeta las cosas, sino que introduce sus pasiones personales que corren por el río de la vida humana. Por el contrario, el reino es ideal para aquel que en la paz autosubastece, que en la simplicidad de lo elemental vive para salir del círculo dichoso. En sus pocos contemporáneos, la obra de Lao Tse construía formas de tablones concatenados, política, moral y metafísica, que se ordenan en conjuntos armónicos e indivisibles. Este tríptico, que no oculta que se sesga profundamente empírico de pensar chino, apunta a su vértice mayor, dirección invisible por siempre descubierto en los límites humanos del Tao Te Ching, el final del universo. Leonel Cabrera.